Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Junta Médica. Leslie, buenos días. ¿Cómo estás, Polita? ¿Qué tal? Hoy día vienes de verde, porque tenemos acá temas esperanzadores como cómo manejar el Alzheimer en personas adultas mayores. Así es, vengo mimetizada aquí con nuestro entorno. Escenario, claro. ¿Pero se me ve o no me ves? Sí, te lo voy a ver, por supuesto que sí. Bueno, también en nuestro bloque científico vamos a hablar con un neurocientífico, ¿no?, que nos va a contar sobre este nuevo estudio, atención, que dice que nunca dejamos de generar neuronas. Empezamos el programa. Arrancamos el programa, Leslie. Vamos a repasar rápidamente cuáles son nuestros temas del día. Ayer, ¿no?, vimos una noticia que nos sorprendió muchísimo y nos asustó. ¿Y qué era? Bueno, que Iker Casillas había sufrido un infarto después de un entrenamiento. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que le realizaron? Enseguida se lo contamos. ¿Qué más tenemos? Sí, porque todo el mundo piensa pues que ser muy deportista no le pasa nada. Así es. También tenemos que ha bajado como un 50% aproximadamente los casos de malaria en el norte. Están haciendo varias campañas y varias cosas que vamos a detallar ahora para ver cómo está bajando esta enfermedad nuestra que día a día lleva mucha gente enferma. También tendremos un enlace en directo desde Piura con nuestra compañera Julia Miranda. ¿Qué se está realizando en Piura? Enseguida se lo contamos. Viene Eduardo Málaga, amigo mío, un neurobiólogo, que nos va a hablar de un tema medio complicado, pero muy esperanzador, que es que el cerebro nunca deja de producir neuronas. Por lo tanto, hay esperanzas para muchos. Sobre todo para el tema del Alzheimer, ¿no? Sobre todo eso, se pensaba que las neuronas sí morían. Sí. Así es. Y bueno, y también, por supuesto, nuestro tema del día es el Alzheimer, ¿no?, una enfermedad muy conocida, no se habla mucho de ella, y vamos a contar con todos los detalles sobre el Alzheimer con nuestros médicos invitados el día de hoy aquí en la Junta Médica. Por favor, una ponchada a nuestros médicos, ¿no?, que ya están listos, ¿no?, en la mesa de Junta Médica para que más adelante nos puedan explicar todo sobre esta terrible enfermedad que lamentablemente, Leslie, no tiene cura. Estamos en vivo. Pueden empezar ya desde ahorita, ¿no?, a enviarnos todas sus consultas sobre el tema del Alzheimer y sobre los otros temas que vamos a tocar aquí en la Junta. A ver, empezamos, ¿no?, con lo que habíamos anunciado al inicio, este infarto que sufrió Iker Casillas después o al finalizar el entrenamiento, ¿no?, con su equipo de fútbol. ¿Qué fue lo que pasó, Leslie? Mira, algo que ocurre siempre en todas las personas que hacen demasiado deporte. Un sobreesfuerzo. Sobreesfuerzo, exactamente. El corazón es un músculo que ayuda a bombear la sangre a todo el organismo, pero cuando hay demasiado esfuerzo, este corazón comienza a tener más trabajo y comienza a engrosarse, comienza a tener más trabajo y llega un momento pues como que se agota, por decir así. Entonces, este tipo de eventos va a ocurrir mucho a personas que se van a sobreesforzar. ¿Y cuándo hablamos de infarto agudo de miocardio? Cuando en un momento se tapa una arteria que permite que el corazón funcione. La sangre va a ir al corazón también para que funcione y cuando una arteria de esta se tapa, parte del corazón deja de funcionar. Por lo tanto, el paciente va a tener pues mucho dolor en ese momento. El dolor es un dolor que es en la parte precordial, que es la zona anterior, que puede irse hacia la mandíbula, que puede irse hacia la espalda o puede irse hacia el brazo izquierdo. Entonces, todo tiene una correlación clínica. Entonces, estos pacientes sienten una sensación de dolor, sensación esa que uno dice, creo que algo me va a pasar, creo que algo está ocurriendo, como en las taquicardias, y necesita una atención inmediata. En este caso, él acudió, ¿no?, de urgencia, de emergencia al hospital y le practicaron o le hicieron un cateterismo. Así es. El cateterismo es una técnica por la cual entro por una arteria y llego hasta el corazón, y lo que voy a ver ahí es en el corazón qué arteria está tapada. Si en el momento veo la arteria tapada, puedo meter un tubito que va a abrir esa arteria que se llama un stent y nuevamente vuelve ese corazón a funcionar como tal. Si tenemos una arteria demasiado tapada, lo que hacen es, si está tapada, hacen un injerto de esta manera que se llama un bypass que permite que la sangre siga circulando por ese sector y esa parte no se muera. Bueno, lo cierto es que este hecho no es aislado, ¿no? Varios deportistas han sufrido, ¿no?, infartos o situaciones más o menos parecidas a la que... Claro, mira, lo más frecuente es que hemos visto es lo que se llama la muerte súbita. Ajá. La muerte súbita, este corazón que está tan grueso, hace un momento de desequilibrio eléctrico y ¡pum!, deja de funcionar. Por eso que en todos los lugares que se juega fútbol hay una ambulancia siempre con un desfibrilador. Y quiere decir que este aparato le va a colocar nuevamente una carga eléctrica para volverle a generar la electricidad que normalmente produce.
Y la pregunta que muchos se hicieron es, ¿pero cómo es posible de que a un deportista, ¿no?, que hace deporte, se cuida, come bien, come sano, y le suceda esto? Lo que pasa es el famoso sobreesfuerzo. Ahí, nuevamente, incidimos en eso. Claro que sí. Mira, viendo muchos estudios, hay un estudio alemán que menciona que si tú vas a hacer gimnasio, deportes, 2 veces por semana, va bien. Más de 2 a 4 veces puede tener un tipo de problema, pero más de 4 veces es el sobreesfuerzo. ¿Por qué? Porque la gente tiene ahora el famoso imagen de ser pues súper musculosos o súper delgadas. Estamos en la moda fitness ahora. La moda fitness, pero demasiado extremo. Y me gustó una frase que leí ayer que decía, tú ves a un león en el desierto y no es un león musculoso. O sea, no es la imagen de la persona. La idea es estar pues en su condición exacta, con un peso exacto, y si va a hacer mucho esfuerzo, tiene que ser con alguien que te guíe. O sea, si yo voy al gimnasio toda la semana, debo tener un instructor que me diga qué hacer, cómo hacer y cuánto hacer para evitar ese sobreesfuerzo. Muy bien. Bueno, la buena noticia es que Iker Casillas está mejor. fuera de peligro, una ya foto. se está recuperando, ¿no? Incluso ayer ya había posteado una foto, ¿no?, con Sara Carbonero, sí. que es su novia, ¿no?, tranquilizando a sí, todos está en los su fans. cama del hospital, diciendo así, estoy bien. Pero había leído también que las recomendaciones que le habían dado era que mejor ya se retirase ya de Sí, del porque fútbol, la idea es que hace mucho esfuerzo físico. Entonces la idea es que si yo tengo ya un corazón que está medio debilitado, hay que hacer una rehabilitación cardíaca. Entonces los días siguientes van a decir si va a poder o no. Lo recomendable es que ya no siga porque obviamente el ser un deportista te demanda mucho esfuerzo, claro, y ya tienes una bomba que no funciona adecuadamente, mejor descansar. Bueno, desde luego ya esta temporada no va a jugar, eso sí está definitivamente. Claro. Muy bien, vamos a cambiar completamente de asunto, regresamos aquí al Perú, a nuestro país, porque ha descendido considerablemente, ¿no?, el porcentaje de los casos de malaria. Sí, somos un país pues que tiene una selva rica, también es rica en insectos, en la parte norte del país también tiene malaria, y cuando uno habla de malaria tiene que buscar siempre todos los factores que pueden haber. En este caso, los zancudos se van a multiplicar en agua, ¿ok? Hay que sacar los recipientes, hay que eliminar el insecto, hay que protegerse de las personas. Entonces, uno de los factores que están haciendo ahorita es sacar todos los criaderos, que es una base donde se van a multiplicar los zancudos y por lo tanto pues la enfermedad no va a dejar de existir. ¿No? Según los números, baja en más del 50% de los casos, ¿no?, registrados aquí en el Perú. Sí, si tú vas a la selva, todo el mundo ha tenido malaria, como tener gripe. Es algo bastante frecuente. Sin embargo, estamos teniendo pues malarias más severas. Existe una malaria que se llama malaria cerebral, que es por un tipo de parásito que es el falciparum, que principalmente en la parte del África te va a dar meningitis, convulsiones, problemas neurológicos, y eso está viendo mucho acá también en el país. Al disminuir eso también tenemos una disminución de malarias graves, porque la otra malaria, gracias a Dios, la Vivax, que es más buena gente, te da la fiebre, el malestar, y pocos se complican, gracias a Dios. ¿No? Y veíamos que es en la Amazonía donde se presentan, o donde se presenta el 97% de los casos, ¿no? O sea, la gran mayoría realmente. Claro, lo que pasa es que ahora, si tú te das cuenta, la selva peruana llueve constantemente. Claro. Entonces yo hoy día erradico todos los depósitos de agua de todas partes y mañana llueve. Entonces es un trabajo bastante arduo que las entidades del Estado pues están trabajando todos los días constantemente con lo que es la disminución de este caso. Y justamente sobre este tema, ¿no?, o relacionado a este tema, nos vamos hasta Piura en directo con nuestra compañera Julia Miranda, que tiene información muy importante que brindarnos sobre este tema. Hola Julia, muy buenos días, te escuchamos aquí en la Junta Médica. Buenos días, Julia. Hola, ¿cómo estás, Paola? Doctor Soto, ¿cómo están? Efectivamente, hemos escuchado pues que la Amazonía es una zona endémica para que es donde se propaga más la malaria. Pues acá en el norte del país, justamente la región de Piura, es una zona ya considerada endémica con respecto al vector Aedes aegypti. Recordemos este mosquito que transmite enfermedades como el dengue, la chikungunya y el Zika. Justamente en el 2017, cuando se realizó llegó este fenómeno del niño costero, la enfermedad del dengue registró miles de casos aquí en la región norteña, incluso hubo 44 personas fallecidas por esta enfermedad, y es justamente en ese momento en donde la Dirección Regional de Salud de Piura pues llegó
casa por casa viene sensibilizando a la población que ya está tomando conciencia, pues a esta fecha ya han pasado 2 años, los casos de dengue reportados han disminuido considerablemente, y esto porque la gente ya va eliminando de sus casas pues los criaderos de zancudo donde pueden empezarse estas larvas de este transmisor, de este vector Aedes aegypti. Vemos en pantalla, por ejemplo, que también el Ejército del Perú se ha sumado a esta campaña y ha recogido más de 300 toneladas de residuos y posibles criaderos de zancudos en miles de viviendas de toda la región de Piura. Una importante campaña, ellos han ido casa por casa con sus bolsas verdes justamente a recoger, por ejemplo, que usted, ama de casa, de repente tiene botellas o llantas también o chapitas de las botellas que de repente están con agua, entonces hay que erradicarlos. Si usted almacena agua en recipientes, hay que limpiarlos correctamente, escobillarlos para que evitar pues que estas larvas se imposen en el agua y evitar pues la proliferación de estos vectores. Importante campaña entonces que viene realizando la Dirección Regional de Salud en la región de Piura. Compañeros en estudios, también queremos comentarles que la próxima semana habrá una campaña muy importante de la lucha contra la anemia, una problemática también que se vive en la región de Piura y que alcanza al más del 40% de los niños afectados. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, les comento, y para que estén todos en casa preparados, a las madres de familia, sobre todo que tienen bebés en sus casas, pues también la Dirección Regional de Salud, en conjunto con el Ejército de Perú, van a ir casa por casa a sensibilizar a cada madre de familia para que puedan brindarles la asesoría de los alimentos ricos en hierro, justamente para evitar estas enfermedades de la anemia. Ellos van a hacer chequeos también a los más pequeñitos en casa para poder saber cuál es su situación. Anemia y desnutrición es lo que se quiere combatir en la región de Piura, así que hay que estar atentos, preparados en sus casas para recibir a los funcionarios correspondientes totalmente identificados. Compañeros en estudio, no sé si tienen alguna consulta. Sí, yo quería preguntarte, Julia, de repente hay personas que en el momento en el que acudan, ¿no?, las personas del ministerio para realizar esta sensibilización contra la anemia, no se encuentran en sus casas. ¿Esta campaña se va a realizar, por ejemplo, en otros ambientes públicos, como en parques, por ejemplo, para que la gente que no se encuentre en su casa en ese momento pueda acudir otro día? Así es, Paola, estas campañas de sensibilización se van a realizar, por ejemplo, aquí en la Plaza de Armas, donde nos encontramos, se van a realizar en los diferentes parques, también cerca a las viviendas y también, muy importante, a los centros de salud. Esta campaña es completamente gratuita. Las madres de familia van a poder acudir al centro de salud más cercano justamente para que les puedan brindar estos implementos, estos elementos, ¿no?, que se les da para los más pequeñitos y también para asesorarse, porque recordemos pues que la anemia, la desnutrición se puede combatir desde casa con nutrientes, con elementos que tenemos al alcance de la mano, ¿no?, como la sangrecita, como el hígado de pollo, ¿no? Pero hay que asesorarse bien para que por mucho de estos índices justamente son por desconocimiento, ¿no?, de las madres de familias. Por eso es muy importante esta campaña, Paola. Perfecto, Julia, muchísimas gracias por la información. Ya lo saben, están todos ya, ¿no?, invitados, ¿no?, a esta campaña de sensibilización, ya sea para la anemia y también, ¿no?, para erradicar al zancudo, ¿no? Así que ya lo saben. Leslie, nos vamos a la pausa, ¿no?, pero antes tenemos ya una consulta, ¿no?, en las redes sociales, ¿no?, sobre nuestro tema del día, que es el Alzheimer. A ver, Araceli, doctores, atentos. Tomar muy frecuentemente medicamentos antidepresivos a temprana edad puede producir en algún futuro Alzheimer u otra enfermedad del sistema nervioso. A la vuelta respondemos estas cuestiones y más. Ya regresamos. Estamos
estamos de vuelta aquí en la Junta Médica. Vamos a hablar sobre el Alzheimer. A ver, ¿qué es esta enfermedad? ¿De qué se trata? El Alzheimer es el tipo de demencia más común. Es una enfermedad neurodegenerativa que destruye funciones mentales importantes y está presente en una persona mucho antes, esto es importante, de que aparezcan los síntomas. Para saber más sobre esa terrible enfermedad, nos hemos invitado nuevamente al doctor Miguel Villavicencio, neurólogo del Hospital 2 de Mayo, del Ministerio de Salud, y también a Lourdes Doroteo, geriatra del Hospital Guillermo Almenara de Salud. Y el doctor Soto, que ya está sentado ahí, ¿no? Acompañando Listo la Junta. para conversar aquí también en la Junta Médica. Hablamos del Alzheimer, ¿no? Una enfermedad que lamentablemente no tiene cura, ¿no? Al principio puede que no presente síntomas, pero después ya empieza a avanzar muy rápido. Cuando hablamos de Alzheimer, a veces, como todas las enfermedades, buscamos siempre que algo lo produzca, Sí, buscamos las causas. cortamos eso y algo lo va a curar. Entonces, con demencias eso no pasa. Para empezar, es una demencia. Hablar de demencia es una enfermedad degenerativa asociada netamente a la edad. El factor de riesgo es la edad. Hoy en día la gente vive más. Por lo tanto, hay más riesgo de tener esto. Se dice de por encima de 65 años, de 9 pacientes, 1 ya tiene Alzheimer. Y por encima de 80 años, 1 de 3 ya tiene Alzheimer. Por lo tanto, la edad es un factor de riesgo importante asociado a la carga genética. Entonces, hablamos básicamente de dos factores importantes para hablar de demencia. La demencia como tal es, como ya lo mencionaba, la pérdida de funciones ya aprendidas, lenguaje, comprensión, memoria, cálculo, praxia, hay un montón de funciones que te hacen, de per se, te hacen desenvolverte. En la demencia pasa eso, se pierde progresivamente. De todo ello, la memoria. Doctor, ¿es lo mismo demencia senil que Alzheimer? Bueno, hay que informar, es importante. Demencia senil era el término que usaban antiguamente. Hoy en día, demencia senil como tal, hay que hablar con los colegas que el término no hay que usarlo mucho porque no está bueno. Hablamos de deterioro cognitivo leve, o sea, disminución en las funciones de aprendizaje y memoria en aquella persona de repente que pueda tener predisposición. Por lo tanto, demencia senil no es un término médico y hoy en día no se usa tanto. Hablamos mucho de deterioro cognitivo leve. Entonces, como iba mencionando, la demencia tipo Alzheimer es la alteración o la pérdida progresiva de estas funciones que ya habían aprendido, pero que condiciona algo, ¿sí? Alteración de la vida diaria del paciente. Es un dato importante. Muchas personas podrían tener 65, 70 años, se pueden olvidar ciertas cosas, pero se desenvuelven muy bien en casa, hacen sus actividades de la vida diaria, salen en la mañana, realizan muchas cosas, pero no los incapacita. Entonces, una Decimos persona... que son los olvidos propios de la edad. Por la edad. Hay un olvido que es patológico y hay un olvido que es propiamente del envejecimiento. Entonces, hay que entender, olvidar es parte de la memoria. Olvidamos lo que de repente no usamos con frecuencia. Olvidamos lo que de repente, información que no nos va a ser útil en un tiempo muy frecuente. Es parte de aprender. Pero si el olvido es patológico o te dificulta realizar tus actividades, te genera problemas en casa, sales a la calle y te olvidas, te desorientas por momentos, eso es patológico. Lourdes. Hola, buenos días a todos, gracias por la invitación. Como ha dicho mi colega, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, es crónica, es irreversible. Normalmente nosotros vamos a tener estos problemas de memoria, no podemos hablar de una demencia de un día para otro, en forma brusca. Va a ser de instalación, ¿no? Muy silenciosa e incluso no nos vamos a dar cuenta ni el paciente ni el cuidador. La queja tiene que ser por más de 6 meses para que nosotros podamos ya ir pensando en que esto puede ser una demencia. Lo importante, como se dice, es que esta alteración de la memoria va a alterar la independencia para las actividades de la vida diaria, ¿no? Las actividades de la vida diaria, como ser independiente, poder comer, bañarse, ¿no? Ir al baño, tantas actividades que lo hace, tanto básicas como instrumentales. Ir al banco, usar el transporte público. Entonces, estas personas, estos olvidos le afectan su independencia. Es importante también conocer que muchas veces estos olvidos, ¿no? Van a venir por otras molestias que no necesariamente tienen que ver con la memoria, como es entre ellos la apatía. Es decir, el paciente va a tener
una sintomatología de no querer hacer nada, de no relacionarse con el entorno como si no le importara. Entonces tenemos hay veces algunas molestias que nosotros debemos tomar en consideración y no necesariamente va a comenzar con pérdida de memoria. Esto va a ser imperceptible, no lo va a notar el paciente ni los familiares. Otras veces va a venir precedida por síntomas depresivos, ¿no? Entonces es importante y hay una relación entre esta pérdida de la memoria y la depresión muy estrecha. Leslie. Sí, mira, todos los cambios que van habiendo en el adulto mayor no solamente va a ser Alzheimer. Por lo tanto, los cambios que podemos ver en nuestros papás, nuestros abuelos, que son fuera de lo normal, tenemos que buscar ayuda profesional, ¿no? Porque cada diferente tipo de Alzheimer, de demencias, como el Alzheimer, una demencia vascular, tienen diferentes orígenes, diferentes tratamientos, diferentes formas de manejarlos, porque desafortunadamente el adulto mayor también es una persona que requiere mucho cuidado aparte, y ahora con una demencia mucho más, ¿no? Claro. Esa es la idea. Pero justamente como esta enfermedad al inicio no presenta síntomas muy evidentes, pasa desapercibida, ¿no? Y cuando de repente ya acudimos al médico, ¿no? Con nuestro abuelo, con nuestro papá, ya ha avanzado, ¿no? Entonces, digamos que si se hubiese visto desde un inicio, se hubiese podido, digamos, corregir para que no siga avanzando tan drásticamente, ¿no? Pero hay señales de aviso, Sí. ¿no? A ver, ¿cuáles son las? Hay unos señales de aviso que nos van a decir o van a ayudarnos a poder ir más tempranamente al médico, como que la memoria comienza a fallar, cambios en el carácter y la personalidad, pasividad y retraimiento, solucionar problemas sencillos se tornan muy complicados. Como el adulto mayor es una persona que está sentadito y no fastidia, entre comillas, no le hacen caso, ¿no? O sea, no le dan agua porque no te pide agua y hay que hidratarlos. Como no hace ninguna actividad, está tranquilito, pero está perdiendo varias cosas internamente. Hay problemas para leer o comprender imágenes visuales, incapacidad de resolver operaciones aritméticas sencillas. Todas estas capacidades que son la parte cognitiva se va perdiendo poco a poco. Resulta complejo seguir una conversación, problemas de atención y orientación y deterioro en la capacidad de movimiento o al caminar, ¿no? Es el movimiento más tosco, más bruscos, ya no está caminando. Entonces, cada uno de estos avisos nos está diciendo pues, que algo está pasando. Efectivamente, los datos que mencionó el doctor son importantes. A veces pasa lo siguiente y es de repente durante la consulta es muy frecuente. Y eso lo hacían hincapié muchos clínicos que ven mucho Alzheimer, en el contexto de que si el paciente se percata, tiene más de 65 años, se percata que ciertamente está notando olvidos, se olvidó de cerrar bien la puerta o se dejó la hornilla prendida y después comienzan a recuperar, él viene a la consulta, la probabilidad de que esa persona tenga Alzheimer es casi baja. Hablamos de deterioro cognitivo, como hace un rato mencionábamos con la doctora. Deterioro cognitivo leve es esa pérdida parcial de eventos básicamente de la vida diaria, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Aquella persona que lo traen, los familiares, lo trae el sobrino, lo trae la hija, te cuenta un sinfín de problemas, se desorientó, se pierde en la calle, problemas para ir al mercado, cambio de monedas y ha generado problemas para ella misma. Ella te relata, la familiar te relata, pero cuando confrontas al paciente, el paciente es ajeno al problema. Es un dato y un tip crucial. Pasa lo siguiente también. Pero porque el paciente no se da cuenta o no quiere admitir. No, ahí es justamente la entrevista es importante. Él omite, se olvidó que sufrió. Sí. Así es. Entonces, pasa también de que uno se levanta, está yendo a la cocina y ¿a qué fue la cocina? Y regresa, ¿no? Está buscando las llaves, no sabe dónde lo puso, pero al momento encuentra la llave y se acordó que está ahí. Entonces, esos eventos te dicen, bueno, me está dando Alzheimer, preferiblemente no pensar eso, simplemente son bloqueos mentales o problemas de atención, que puede ser por estrés, por mala noche y ese tipo de cosas que puede ver. Pero, si en algún curso de la vida el paciente por encima de 65 años, adulto mayor, se percata que nunca encontró de 10, 15 días, la monedita que él pensaba que lo había olvidado, ya lo perdió, lo encontró y no se acuerda cómo lo puso, cómo llegó ahí, es un dato que debía llamar mucho la atención. Hoy en día, como mencionaba la doctora, es muy frecuente ver esta enfermedad que es muy progresiva, es incapacitante y es crónica y pasa desapercibida. Puede venir como depresión. Hoy en día mencionamos mucho a los colegas que toda depresión en un paciente adulto mayor hay que tomarlo con pinzas. Sí. Todo cambio de conducta brusca
en un paciente adulto hay que tomarlo con pinzas. Antes de afrontar que sea una depresión propiamente, dar medicamentos y terapias, Así es. mandar a una evaluación por la especialidad. Entonces, eso es importante. Y también mencionar lo siguiente, lo que el doctor también hizo hincapié. ¿Sí? La demencia es parte de un diagnóstico, un sinfín de manifestaciones clínicas, pero que necesariamente tienen que ser primarias, haber descartado problemas endocrinológicos, problemas infecciosos previamente. Y como decía la doctora, es un problema que viene a la consulta y no sale con el diagnóstico de demencia, Claro. o tipo Alzheimer en este caso. Se hace un montón de exámenes para valorar que otros factores no estén entorpeciendo o estén simulando una demencia. Decimos que esta es una enfermedad progresiva que va avanzando con el tiempo y tiene diversas fases. Está la fase leve, la moderada y la severa. A ver, Lourdes, ¿nos puedes explicar, no, las fases? Claro. En una fase leve, todavía el paciente tiene quejas de memoria, ¿no? Sí tiene alteración para la memoria episódica, es decir, va a disminuir esta memoria, ¿no? Que nos permite aprender cosas nuevas, que nos permite relacionarnos con los demás, ¿no? Pero mantiene todavía la independencia en las actividades instrumentales y en las actividades básicas de la vida diaria. Es decir, el paciente puede salir solo, todavía se puede desenvolver en el entorno y no va... Digamos que todavía es independiente. Así es, y no van a notarse, no va a notarse que él está con esta enfermedad. Es justo en esta fase en que nosotros deberíamos detectar mayormente a los pacientes. Y para ello es importante desde todos los niveles de atención, desde la atención primaria, conocer tanto a los médicos, ¿no? Estar informados y poder hacer un screening adecuado. ¿Para qué? Porque justo el tratamiento farmacológico, donde más puede nosotros tener importancia el tratamiento farmacológico en esta fase, porque vamos a ralentizar la progresión de la enfermedad, la vamos a hacer un poquito más lenta. No vamos a curar la enfermedad, pero sí la vamos que este deterioro sea más leve. Más despacito. Entonces sí, y es importante que se hagan screenings, ¿no? ¿Por qué? Porque y hay métodos sencillos, por ejemplo un Minimenta, que es lo más usado, ¿no? a nivel internacional. Entonces, hacer ello va a hacer que nosotros podamos derivar al paciente al médico especialista y él pueda hacerle el tratamiento oportuno, tanto tratamiento farmacológico como no farmacológico, porque tenemos tratamientos de estimulación cognitiva que se hacen talleres de memoria, Claro. que es importante y que van de la mano con el tratamiento farmacológico. Después tenemos la etapa moderada. En la etapa moderada sí vamos a tener alteraciones ya de la praxia, del movimiento, del lenguaje y del sistema de interacción. El paciente ya va a tener problemas para las actividades instrumentales, es decir, para poder manejar su dinero, para poder ser independiente, para la movilización, para actividades complejas. Para ¿ya? conversar, ahí es también... Puede tener ya alteraciones en lenguaje, sí puede tener alteraciones, ¿no? Que va a hacer que, por ejemplo, no se recuerde algunas palabras, que no relacione adecuadamente. Y en las etapas severas ya nuestro paciente es dependiente para las actividades básicas. Va a necesitar el apoyo de un cuidador, ¿no? 24 horas veces, del día. Sí, en nuestro medio es un familiar directo. ¿Para qué? Para ir al baño, para comer, para movilizarse, Irse, bañarse. para vestirse, bañarse, para todas las actividades básicas, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Que reconozcamos estas fases, pero más que nada que hagamos el diagnóstico oportuno, tempranamente. Rápidamente, yo entiendo que cada paciente no es un mundo Muy ¿no? diferente, pero más o menos entre fase y fase, ¿cuántos años pasan? A ver, con respecto a la evolución de la enfermedad, hay pacientes, si hay predisposición familiar, se dice, por ejemplo, hay Alzheimer de inicio temprano y de inicio tardío. Así es. Hablamos de inicio tardío cuando estos cambios se presentan por encima de los 65 años. Cuando pasa eso, se dice que estas etapas pueden ser tan lentas que en 10 años podríamos ver una etapa básicamente severa. Y hablamos de etapa severa, un paciente postrado, como mencionó la otra, postrado, con mucha limitación, ¿no? Y dependiente de un cuidador. Pero en pacientes donde el inicio es temprano, antes de los 65 años, se dice que estos pacientes, el curso es mucho más acelerado, mucho más acelerado. Entonces, hablar de tiempos acá básicamente va a depender mucho de qué factores haya. Y eso se detecta durante la entrevista, durante la evaluación y el curso de la enfermedad. Perfecto, muy bien. Enseguida regresamos ¿no? con nuestro tema del día, que es el Alzheimer. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos.
estás, Paulita? Mira, ahora te presento a Eduard Málaga. Eduard es un neurobiólogo de la Universidad Cayetano Heredia. Ha hecho un taller un centro de neurobiología aquí en el Perú. Y nos va a hablar sobre lo que es el manejo de ciertas especies que ya está trabajando para ver cómo las neuronas van funcionando, cómo está viendo esto de que las neuronas pueden seguir viviendo más adelante, porque hasta ahorita sabemos que las personas tenemos cierta cantidad de neuronas, se supone que los agentes externos van a ir matándolas y que no se pueden regenerar, pero Eduard nos viene a traer la gran noticia que sí se pueden regenerar. ¿O qué pasa? Cuéntanos. Pues en todo caso que continuamos, ¿no?, generando neuronas durante toda nuestra vida. Exacto. Bueno, no es un descubrimiento mío, hay que aclarar esto. Es un paper, un artículo que se ha publicado hace unos meses, hace un mes, muy recientemente, una investigadora española que encontró que efectivamente seguimos produciendo neuronas nuevas. ¿Y cuál es la base de este debate? Es una controversia ya continua, hace muchas décadas. Se debate si es que realmente producimos neuronas hasta la vejez o terminamos de producirlas cuando el cerebro ya se formó en la adolescencia. Y mucha gente ha argumentado a favor de que, bueno, los humanos ya no producimos neuronas. Es más, sabemos que si tenemos un daño cerebral, un accidente, por ejemplo, ya no nos regeneramos. Así es. ¿No? Entonces, ese es el problema médico, digamos. Pero se sabía, por ejemplo, que en mamíferos, en primates, en las ratas, había una región del hipocampo, una parte del cerebro que es responsable de la memoria, que aproximadamente 5% de las neuronas se regeneraban, se seguían produciendo toda la vida. Entonces hay gente que encuentra resultados experimentales que respaldan esto, otros que lo contradicen y así y así. El año pasado salió otro artículo también en Nature Medicine en que se rebatía completamente la tesis de que había neuronas. No encontraron evidencia. Entonces se cerró el debate, no hay esperanza. Y ahora, un año después, sale este nuevo artículo donde con otras técnicas un poquito más sofisticadas, con mucho más cuidado, este grupo español de la Universidad Autónoma de Madrid ha encontrado que finalmente sí hay evidencia de que tenemos neuronas jóvenes recién formadas en el cerebro. Y lo interesante es que hicieron el estudio en un rango de edades bastante amplio, desde los 43 hasta los 97 años. Oh. Y hasta los 97 años, en cerebros de pacientes ya fallecidos, obviamente, encontraron evidencia de estas neuronas jóvenes. Entonces hay esperanza de que hay una posibilidad de que estas neuronas nos puedan ayudar a resolver algunos problemas. Como por ejemplo el tratamiento para el Alzheimer. Exactamente. Ahora, solo para terminar el tema del artículo, hay que tomar esto también con cuidado, ¿no? Porque habría que demostrar científicamente que esas neuronas son capaces de resolver algún problema, son capaces de generar, de llenar los vacíos. Claro, ¿Cuánto tenemos, Dime. Tenemos que ver que esas neuronas son nuevas para poder seguir trabajando. Claro. ¿No? Pues deberían ser pluripotenciales, ¿no? O sea, deberían hacer todo. Esa es parte del debate. Llegas a un buen punto ahí, porque ¿cómo se identifica que hay neuronas nuevas en el cerebro? Hay unos métodos de tinción, que le pones una tinta especial, un anticuerpo, que detecta solamente las nuevas. Entonces, cuando miras una sección del cerebro, vas a ver todas las neuronas y de repente 1, 2, 3, 4 rojitas que las vas contando. Y esas células que están pintadas de rojo son las nuevas. Entonces, tienes diferentes maneras de pintarlas, de teñirlas, y con eso sacas tu estadística, sacas tus números y dices, hay tantas por tantas, ¿no? Hay, por ejemplo, 40.000 neuronas nuevas por milímetro cuadrado, es lo que encontraron ellos. Y ven que esto va decreciendo con la edad. Y lo interesante es que hasta los 97 años se encontraban, pero encontraban un 30% menos que el paciente que tenía 43, que el sujeto que tenía 43 años. Y cuando vieron cerebros de Alzheimer, vieron que también sobre ese 30% que ya se había reducido, un 30% adicional había decrecido. Entonces, ustedes ahorita han hablado un poquito del Alzheimer como enfermedad, pero digamos que un rasgo esencial de esta enfermedad es que progresivamente se van muriendo las neuronas, es muerte de las neuronas. ¿Okay? Entonces, se pierden las neuronas y no las regeneramos. Entonces, la pregunta es, si tenemos neuronas nuevas en este cerebro de 97 años, ¿por qué no bastó para recuperar la función cognitiva? Claro. Es decir, no es suficiente. Es alentador, pero no es suficiente. Tendría que descubrirse alguna manera de estimular este proceso para que las células generen más células nuevas. Y tendría que demostrarse que esas células nuevas pueden ejercer funciones cognitivas. Porque puedes tener células nuevas, pero están ahí. O depende del área, ¿no? Claro. Claro, y que otra cosa, puedan revertir en todo caso. que ¿no? puedan solucionar el problema. Entonces, lo que tú decías también es un punto de crítica de ese artículo porque no se encontró los precursores de esas neuronas, es decir, las células madre. Cuando encuentras células que se están formando nuevas, debería haber un pool, un grupo de células madre que son la madre de eso, obviamente. Y eso no encontró este estudio. Entonces hay críticas, ¿no?, a favor y en contra, pero digamos en contexto global yo creo que
estamos de acuerdo en que es un paso adelante. Claro, ¿no? Porque las personas de a pie como yo se preguntaban, bueno, entonces, ¿en qué quedamos, no? ¿Sí o no? Como de a pí ustedes son especialistas, todos los días hablan de estas cosas. Pero- Yo no, porque yo aprendo todos los días, que es diferente. Muy bien, muy bien. Tenemos su título, Paola, acá. Sí, debe ser doctor en la calle, me imagino. Sí, algunas veces. Así que eso es, ¿no? Digamos, pero hay que tener, como les digo, cuidado porque el Alzheimer es un mal muy complejo. O sea, a nivel, digamos, molecular, que es lo que yo trabajo, sabemos que lo que todo el mundo conoce como Alzheimer, que es la pérdida de la memoria, la aparición de placas amiloides en el cerebro, es la fase tardía. Eso no es realmente el origen de la enfermedad, eso es el producto de la enfermedad. La parte final. Y la enfermedad empieza cuando tenemos 30 años, 35 años, empieza décadas antes. Las células empiezan a morir muy progresivamente y no nos damos cuenta, porque tenemos Claro. tantas. Sí. ¿No? Entonces, también es importante trabajar en la parte temprana de la enfermedad. Y es lo que este estudio también dice, ¿no? Sería importante saber si ya de 30 años antes la capacidad de producir las células nuevas se está perdiendo, para ver cómo se ataca. Y luego Entonces, también saber si tenemos antecedentes, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, si mi abuelo tuvo Alzheimer, ¿no? Tengo mayores probabilidades de tener la Sí, enfermedad. ahí hay que decir también que se sabe ya que la estadística, ¿no? La proporción de casos de Alzheimer que son genéticos, heredados, es entre 5 y 10% máximo. Ah, no es mucho. La gran mayoría es lo que se llama esporádico Ajá. y por eso se dice está asociado al envejecimiento. Ah, eso es un buen punto. Yo pensaba que la carga genética sí influía bastante. Bueno, es un buen punto porque todos vamos a envejecer. Claro, pero yo pensaba que era más Claro. porcentaje. Sí, sí, Ajá. es muy reducido. La mayoría de estas enfermedades, sean priónicas, Alzheimer, Parkinson, todas las que tienen que ver con degeneración neuronal en el cerebro, es un porcentaje muy reducido de genética. El problema es que, o sea, la bala de oro, ¿no? O sea, tú vas a ser el uno en 1.000.000 que te toca, ¿cómo lo sabes? Si te toca, la verdad es que yo prefiero saber que tengo una historia genética para poder adaptarme a la situación y no saber qué hacer, Claro. ¿no? Hoy hemos estado hablando, o estamos hablando, mejor dicho, del Alzheimer, pero ayer comentábamos con Leslie, ¿no? El descubrimiento de un nuevo tipo de demencia, LATE, que se le llama LATE, por sus siglas. No sé si habrás Ustedes leído están un más poquito. informados que yo. Es una, Tengo que salir del laboratorio a veces para leer un es poco. una proteína también que está viéndose que está dentro de las neuronas tipo la beta amiloide, Ya. ¿ya? Igual que va a ser una neurodegeneración interna. Late. Ajá. O sea, ese es el nombre que le han puesto a esta... Por sus siglas un poco complicadas, es ya. es el LATE. TDP 43, 47, algo Ah, así. TDP-43, claro, sí lo conozco. Claro, ya están, lo que pasa es que han salido ya más artículos diciendo pues que hay otro tipo de demencia por otro tipo de Claro. proteína. Que Bueno, eso, pero que eso no es Alzheimer. No, no es Alzheimer. Ajá. No es Alzheimer. Entonces, hay un grupo de enfermedades neurodegenerativas causadas por proteínas de este tipo que se acumulan y forman grumos en el cerebro. Una de ellas es el Alzheimer. Sí. El Parkinson es lo mismo. La ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, Stephen Hawking, es lo mismo. Sí. Pero son diferentes proteínas, ¿no? Entonces podríamos decir, Eduardo, que tenemos entonces descubrimiento de que hay neuronas nuevas que están encontrándose en cierta cantidad, que todavía está por definir si nacieron con nosotros y volvieron a activarse o están volviendo a nacer Realmente son nuevas. o son nuevas realmente. Y más importante aún si es que nos van a servir de algo. Claro, y eso todavía está en investigación y es algo interesante porque tenemos esperanzas más para más enfermedades Claro, en el futuro. es un estudio, digamos, no concluyente al 100%, pero inclina la balanza hacia pensar que eso va a ser así. Y hay mucha gente que pregunta, bueno, entonces ya curaron el Alzheimer y en cuánto tiempo. Sí. Esas preguntas siempre para un científico son difíciles porque uno no puede saber qué va a pasar después. Después de esto probablemente alguien hará otro estudio para tratar de aislar esas células en un paciente vivo que es un humano. O sea, hay problemas éticos también para ese tipo de trabajos hasta realmente encontrar la solución. Claro, porque al final cuando sale la noticia es impactante. Claro. Pues acá estamos en Junta Médica para decirles a ustedes realmente cómo es la situación, porque está apareciendo evidencias de que hay neuronas nuevas, así que tenemos mucho futuro todavía por investigar. Claro que sí. O sea, básicamente estamos pinchando el globo. Estamos pinchando el globo. Un poquito. Sí, que no se reviente todavía, pero estamos pinchando el globo. Es correcto. Muy bien. Eduard Málaga, neurobiólogo del Departamento de Biología de la Universidad Cayetano Heredia, estuvo con nosotros el día de hoy aquí en Junta Médica, en nuestro bloque científico. Muchísimas gracias, Un Eduard. gusto, ustedes. y un honor Haber estar estado contigo. No, Eduardo. igualmente, yo veo este programa muy seguido. Que no sabía que llego tarde al trabajo, pero lo veo muy seguido. Muy bien, Encantado. Eduard, muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa, pero antes tenemos una consulta para los doctores sobre nuestro tema del día, que es el Alzheimer. A ver, la pregunta desde el Facebook. Lizeth dice, ¿el Alzheimer puede ser hereditario y a qué edad puede empezar? Doctores, al volver respondemos. Ya regresamos aquí en Junta Médica.
mesa de Junta Médica. Vamos a repasar rápidamente cuáles son las señales de aviso de la enfermedad Alzheimer. A ver, la memoria comienza a fallar, cambios en el carácter y en la personalidad, pasividad y retraimiento, solucionar problemas sencillos se empiezan ya a tornar un poquito complicados. Problemas para leer o comprender imágenes visuales, incapacidad de resolver operaciones aritméticas sencillas. Resulta complejo seguir una conversación, problemas de atención y orientación, deterioro en la capacidad de movimiento o al caminar. Estas últimas señales de aviso ya quiere decir que la persona entró a una fase severa de la enfermedad. ¿Cierto, doctores? Así es, efectivamente. Las últimas señales que mencionas, deterioro de capacidad para movilizarse o caminar, es un paciente que básicamente la enfermedad ya ha hecho estragos y obviamente ya está muy deteriorado. El dato de que resulta complejo seguir una conversación creo que es un síntoma y un signo que a veces vemos muy frecuente. El paciente cuando estamos dialogando, el síndrome síndrome del punta de la lengua, ¿no? Quiere apuntar porque no se acuerda los nombres, entonces va fallando y uno se va percatando y eso te lo dice también el familiar. Ha ido muchas veces a la tienda o ha ido al mercado o al supermercado y tiene dificultades para contar o para poder ubicarse. Sale del supermercado y se desorienta mucho. Son signos que son no pactonomónicos, pero sí hay que darle mucha importancia cuando tenemos que afrontar el problema porque ya nos orienta a pensar que algo está sucediendo y netamente va mucho para lo que es el Alzheimer. Claro, aquí lo ideal sería, ¿no?, detectar la enfermedad cuando está en la fase inicial, pero lamentablemente no se detecta casi siempre en la fase inicial, sino cuando ya estamos en la fase intermedia, casi ya llegando a la severa. Por eso es lo importante de programas como este. Tenemos que conocer, informarnos de los síntomas iniciales. Muchas veces hay problemas de memoria, ¿no?, que se van dando en largo plazo, que se van instaurando poquito a poquito, tiene que ser mayor de 6 meses estos problemas de memoria, pero que afecten nuestras actividades de la vida diaria, es decir, ser independientes en nuestra vida diaria. Por lo que es importante hacer un tamizaje, ¿no?, hacer pruebas sencillas de memoria, entre esos un mini mental se llama, y esto lo va a hacer tu médico de cabecera, tu médico de la posta, del policlínico, donde acudes habitualmente. Después de este screening, después de que se encontrara que puede tener que se deterioro cognitivo, como le llamamos, a estas fallas de memoria, debe ser derivado al especialista. El especialista va a poder intervenir tanto en forma farmacológica como no farmacológica. ¿Y por qué es importante en las fases leves? Porque ahí tenemos mejor acción del tratamiento farmacológico y también tenemos tratamiento no farmacológico, que es la estimulación cognitiva. Entonces, que tiene que ver algo que ver con lo que hemos tratado previamente y que nos daría una esperanza. Porque antes se creía que con esta estimulación cognitiva, que eran los talleres de memoria, no íbamos a tener un efecto a largo plazo, ¿no?, que se iba a mejorar mientras la recibías nomás. Una vez que la retirabas, ya no tenías mejora. Pero ahora se está viendo que sí, que la respuesta es diferente dependiendo del paciente, ¿no? En algunos se conserva más tiempo. Entonces, es importante que hagamos el diagnóstico en las fases iniciales de la enfermedad. Sí, entonces, resumiendo, todo paciente adulto mayor que ya altere su comportamiento, altere su movilidad, altere su capacidad de desenvolverse, bañarse, comer, caminar, hablar, todo este tipo de cosas, no es porque está viejito, algo está pasando. Hay que llevarlo rápidamente a los especialistas para que nos digan qué está pasando. Muy bien, tenemos algunas consultas ya en las redes sociales. A ver, vamos con esta de Facebook. Araceli Surk dice, ¿el tomar muy frecuentemente medicamentos antidepresivos a temprana edad puede producir en algún futuro Alzheimer u otra enfermedad del sistema nervioso? A ver, vamos con la siguiente. Irma dice, sabemos que la edad es lo que da el deterioro de nuestras neuronas, por ende la aparición de estos problemas puede deberse a otras causas como tomar muchas pastillas. Ahora más o menos relacionando las preguntas. Dos preguntas, ¿no?, que son importantes a detallar. Tenemos a la primera una persona que usa muchos antidepresivos y el uso de antidepresivos a temprana edad estaría asociado básicamente a la pérdida de la memoria. No necesariamente. Hay que entender una situación. Toda persona que usa antidepresivos es porque tiene una indicación médica. Es más, hoy en día, como factor alejado, poco probable, se ha visto que el inicio de la depresión en edad temprana, en la juventud, o cuando es joven o joven adulto, se ha visto que estaría asociado a la aparición de cualquier tipo de demencia, ya sea Alzheimer o otro tipo de demencia. Y los antidepresivos podrían mejorar
en el contexto de la enfermedad como tal, no de la demencia. Ahora, el uso de medicamentos, eso es importante. Hace un momento mencionábamos que la demencia no se hace el diagnóstico, va bien al consultorio, sale con el diagnóstico de demencia. Hay que ver qué otros factores estarían generando unas síntomas o signos asociados que puedan parecer demencia. Entonces, por eso, durante la evaluación clínica vemos si toma medicamentos. Los corticoides, por ejemplo, podrían generar hasta cierto punto un falso síntoma de demencia. En un paciente con hipotiroidismo no lo detectamos, puede simular una demencia. Y la depresión es una manifestación que puede generar antiguamente decían que la pseudodemencia depresiva. Entonces hay que detectar qué factores podrían simular la demencia para, una vez descartados, de recién hablar de demencia. Lourdes. Es importante que consideremos que no debe haber automedicación. Eso tenemos que erradicarlo de nosotros. Y si nosotros tenemos una indicación médica, tenemos que recibir el tratamiento correspondiente. Es lo importante. No tengamos riesgo a recibir un antidepresivo, a recibir un fármaco que va a tener efecto en el sistema nervioso. Si tiene la indicación médica, se tiene que tomar, ¿no? Y no está relacionado. La demencia es multifactorial, ¿no? Entonces no es una sola causa y todavía no conocemos en sí la causa del Alzheimer, ¿no? Sabemos que está relacionado con algunas alteraciones a nivel proteico de nuestro sistema nervioso central, pero la causa todavía no estamos. Entonces yo creo que hay que poner de lado ese temor, ¿no? Salvo que sean automedicados. Ese es otro tema. En Facebook nos escribe Lisette y nos dice, ¿el Alzheimer puede ser hereditario? ¿Y a qué edad puede empezar? El Alzheimer, hace un rato mencionábamos que tiene un componente netamente genético y la edad. Entonces, el 80% está asociado mucho más a la edad y un porcentaje menor a la parte genética, sí. Como decía Eduardo, así es. de un 10 y un 15%. Totalmente cierto. Si hemos visto que el papá, mamá, abuelos han empezado con cambios de comportamiento y diagnóstico de demencia a temprana edad o después de una edad de 65 años, que es una edad prudente, entonces sí hay que estar cuidándose de ver factores que podrían entorpecer el inicio de la enfermedad. Vuelvo a repetir, es una enfermedad degenerativa, por lo tanto, la muerte de las neuronas hace que genere todo lo que hemos conversado hace un momento. Pero si el paciente es diabético, es hipertenso, puede hacer de que algo que no iba a pasar o iba a pasar a los 75, 85, empiece de manera muy temprana. Entonces, creo que es el mensaje que podremos dar en este punto, ¿no? Más consultas. Marco Silva, ¿el Alzheimer y el Parkinson tienen los mismos orígenes? Completamente falso, ¿no? El Alzheimer es la muerte de células que tienen que ver en una parte del cerebro que tiene que ver mucho con lo que es memoria, áreas temporales, la parte medial. Pero el Parkinson es la muerte de otras células dopaminérgicas en el tronco del cerebro, en la parte del mesencéfalo, o sea, por ubicación totalmente distintos, por las neuronas que ponen también totalmente distintos, pero hay que dar a entender que el Alzheimer empieza con pérdida de memoria. El Parkinson empieza con alteración del movimiento. En el curso de la enfermedad, ambos pueden tener alteración de la memoria, de diferentes tipos de memoria. Hay que entender también que hay diferentes tipos de memoria. El Alzheimer tiene la alteración de la memoria episódica. Hay alteración en este tipo de memoria. En el Parkinson puede haber una pérdida de otros tipos de memoria, semántica, de cálculo, ese tipo de cosas. Lo que nos puede llevar a la confusión es que el Alzheimer y el Parkinson en estados avanzados van a tener compromisos de memoria y de movimiento, pero son muy diferentes. Entonces, no es que tengan los mismos orígenes, pero sí en estados avanzados vamos a tener compromisos de ambos, de memoria y movimiento. Ahora, yo entiendo que cuando una persona es diagnosticada con Alzheimer, le dan un tratamiento, ¿no?, a seguir. Pero nosotros como familiares, ¿qué podríamos hacer en casa, ¿no?, quizás de repente para ayudarlos un poco? Ya, primero tenemos que cuando tenemos un familiar con Alzheimer, el cuidador tiene que ser educado, ¿no?, para tomar medidas, ¿no?, de prevención, ¿no? Primeramente tenemos que conocer la medicación de nuestro paciente, conocer las contraindicaciones de los fármacos que va a tomar, conocer los síntomas tempranos de cualquier toxicidad del fármaco que va a tomar y después comenzar a instruirnos, ¿no?, en lo que es la estimulación cognitiva que la podemos hacer en casa, ¿no? Entonces nosotros podemos reforzar la estimulación cognitiva en casa y en estadios más avanzados sí tenemos que capacitarnos en mantener las actividades de la vida diaria, es decir, el movimiento, ayudar a prevenir las caídas. ¿Debemos adaptar ciertas zonas de nuestra casa? Sí, tenemos que evitar que haya cualquier factor que
propicia las caídas, Alfombras, como son por tener alfombras, muebles pequeños, ¿no? Animales pequeños. Entonces tenemos que ir las escaleras bien iluminadas, el cuarto de la ducha tiene que tener sujetadores, agarraderas, ¿no? Un El banquito. baño, sí, el baño tiene que estar adaptado para ese tipo de pacientes. ¿Para qué? Para que mantener lo máximo posible la capacidad funcional, es decir, que pueda hacer solo sus cosas. Eso le va a ayudar mucho. Eso es importante, ¿no? Solo Porque a para veces acotar. no sabemos qué hacer. Así es, un familiar es diagnosticado de Alzheimer y a veces puede pensar que el mundo se le viene encima a la familia. Bueno, solo para acotar todo lo que ha dicho el doctor es importante y también, ¿sí? No aislar al paciente, ¿sí? El mismo hecho de que vea a los sobrinos, a los tíos, a los hijos, de hablarle, o sea, que forma parte de un núcleo familiar, ese es importantísimo, porque se ha visto que en muchas revisiones y grupos que tienen Alzheimer, la progresión estaría asociada mucho a la sociabilización. Es más, se ha visto que se han hecho estudios que en monjitas que estaban en claustro, tenían más riesgo de tener Alzheimer que las personas en monjitas que estaban haciendo la actividad de la vida diaria. Entonces, por lo tanto, la sociabilización protegería hasta cierto punto la progresión de la enfermedad. Entonces, hay que detallar siempre esto que a veces al familiar traen al paciente, quieren dar el medicamento y con medicamentos calmar todos los Así es. síntomas. Entonces, solo para terminar, quiero mencionar que todo lo que le hace bien al cerebro, le hace bien al corazón. Entonces, una indicación sería para proteger de que una persona tenga riesgo, si papá, mamá, tío tuvo una situación parecida, ¿sí? Los retos cognitivos son importantes. ¿Qué es un reto cognitivo? Por ejemplo, aprender idioma después de los 30 años es un reto cognitivo. Protegería de tener todo esto. Hacer crucigramas, Totalmente, sopa de ¿cierto? letras, Bademecum, sudoku. Y también, escuchar música. También. sí, en ciertas épocas. Y también el uso de instrumentos a cierta edad. O sea, aprender es algo que protege bastante al cerebro. Claro, entonces hemos visto el día de hoy, muchos pacientes adultos mayores van a perder su capacidad de hacer las cosas. Esto podría ser una enfermedad de Alzheimer, que es un tipo de demencia, y la forma de verlo realmente es con un especialista, un neurólogo, vamos a sacar a los especialistas, los pacientes adultos mayores se han visto también por geriatras, de tal manera que nos van a decir qué tiene, cuál es el tratamiento y cómo lo vamos a apoyar en la casa. Perfecto, muy bien. 10 y 1 de la mañana, empezamos 9 y 1, nos vamos 18. nos vamos 10 y 1. Pueden ver el programa completo en YouTube también por si acaso. Mañana, viernes, ya lo saben, la salud mental siempre presente aquí en la Junta Médica. Que tengan todos un bonito día. Chao, chao. Chao.